Buenas tardes, bienvenido a la cuarta ronda de la fase final de la cuarta Liga Nacional de Debate Escolar. En ella se enfrentarán los equipos a favor el Samery School y en contra la presentación. Se responderá a la pregunta: ¿debe reformarse la autoridad del profesorado? Y los jueces que nos acompañan son Daniel Quijano y María Gavilán. Mucha suerte a ambos equipos y muchas gracias. El arma para cambiar el mundo es la educación. Nelson Mandela. Buenas tardes. Mi nombre es Emma Garrido y junto a Elena Fernández y María Eugenia Gallego venimos a dar respuesta a la siguiente pregunta de debate. ¿Se debe reforzar la autoridad del profesorado? Con un rotundo sí. Sí, porque es más beneficioso que perjudicial. Antes de entrar a analizar nuestra línea argumental, me gustaría definir las palabras clave para este debate. Deber, estar obligado por ley divina, moral o legislativa. Reforzar, hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Y, por último, autoridad, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Nos encontramos ante esta pregunta de debate debido a la situación actual, ya que en el marco de las distintas comunidades autónomas se han aprobado medidas para nuevas leyes para aumentar esa autoridad del profesorado. Tras haber aclarado estos conceptos, expondré los argumentos en los que se sustenta nuestra tesis. Un primer argumento, de necesidad, que lo vamos a abordar desde una doble perspectiva. La primera, la perspectiva social, donde afirmamos que existe una necesidad en la sociedad actual, ya que vemos que ha habido un aumento de casos en el absentismo escolar, también en las agresiones de los alumnos a los profesores y, por lo tanto, vemos cómo se está deteriorando ese ambiente de convivencia en las aulas. Para dar respuesta a esta situación es necesario reforzar la autoridad del profesorado, ya que si no, no tienen esa autoridad para corregir las conductas de los alumnos. Como evidencia de este argumento, traemos la encuesta de la Federación de Enseñanza, donde afirma que más de la mitad de los profesores se han sentido amenazados o tienen miedo a ser agredidos. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda perspectiva, la democrática, donde afirmamos que existe una necesidad de otorgar esa autoridad al profesorado. Y lo vemos porque los profesores actualmente tienen esa libertad de cátedra que viene establecida en el artículo 20.1 de la Constitución española. Y es que esta libertad académica o de cátedra es un derecho que corresponde a los estudiantes y a los profesores para poder aprender, enseñar, investigar, divulgar el conocimiento sin sufrir ningún tipo de presiones. Pero vemos que actualmente, para que esta libertad de cátedra se pueda respetar, es necesario el que se haga una ley en la que se aumente esa autoridad y se reconozca esa autoridad del profesorado. Como evidencia de este argumento, tenemos el artículo de la Constitución española donde sustentamos nuestro razonamiento. Ahora pasaré a desarrollar mi segundo argumento, el de eficacia, donde afirmamos que existe una correlación positiva en reforzar la autoridad del profesorado, ya que esto tiene más beneficios que perjuicios y, por lo tanto, está garantizando una calidad educativa. Lo vemos en dos ámbitos, en el profesorado, ya que se ven reforzados legalmente, y también en el de los alumnos, que ven como esa figura que es fundamental para su desarrollo, los profesores, son respetados y tienen esa autoridad. Esto lo vemos con la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado que se ha aprobado en Andalucía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Candela Alcántara y junto a mi equipo, la presentación, formado por Carmen de la Fuente, Marta Fernández, Álvaro Pastor y Elena Fernández, venimos a demostrar ante la pregunta que nos reúne: ¿debe reforzarse la autoridad del profesorado? Con un rotundo no. ¿Y por qué no? No, porque la autoridad otorgada es algo que se debe ganar y saber construir por uno mismo. Pero antes es necesaria la definición de un concepto para la mejor comprensión de la pregunta, y esa es la palabra autoridad, la cual la RAE define como facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Para todo ello nos vamos a basar en dos sólidos y claros argumentos. Un primer argumento de comportamiento del profesorado y un segundo argumento social. Para que quede más claro, explicaremos argumento por argumento. En primer lugar, hablábamos de un argumento de comportamiento del profesorado. El profesorado goza de una completa autoridad ante el alumnado, pero deben saber manejarla.
Entonces, ¿por qué hay casos en los que esta autoridad parece inexistente? La respuesta es sencilla. Los docentes no implementan la autoridad que se les concede. Esto ocurre debido a que ahora el profesor intenta ser el colega del alumno y implantar una educación más asertiva, por lo que el alumno va a confundir esos límites que debe haber entre profesor y alumnado y no va a tratarlo de la manera que debe. Por ello, una buena solución para que el profesor sepa buscar esta autoridad que tiene y cómo ganársela es implementar en la carrera de magisterio una asignatura para ello. Porque hay ejemplos que demuestran que la autoridad del profesor actual es la correcta y que solo hay casos puntuales en los que hay docentes que sienten algún tipo de acoso por parte del alumnado y no llega ni al 1% en España, lo que demostraría que en los centros escolares sí se respeta la autoridad del profesorado. Y todo esto sin contar los casos en los que los propios alumnos tienen conductas indebidas. En segundo lugar, teníamos un argumento social, en que los profesores disponen de toda autoridad posible. La única opción de reforzar esta autoridad sería volviendo a los métodos antiguos. ¿Qué es lo que sucede? Que los tiempos cambian y que la enseñanza evoluciona. Además, implantar lo antiguo solo significa que, aparte de ilegal, es inservible, puesto que los profesores ya tienen toda la autoridad de la que pueden tener sin violar los derechos del alumnado. El profesorado tiene el derecho a sancionar esto mediante llamadas de atención, expulsiones, sanciones, etc. Es decir, que ya pueden hacer todo lo posible. Y si quisiéramos reforzarla aún más, tendríamos que acudir a métodos antiguos como serían las agresiones, lo cual, aparte de ilegal, según el artículo 153 del Código Penal, sería volver y retroceder al pasado. Hemos cambiado de una sociedad tradicionalista a una sociedad constructivista. La educación de ahora es más avanzada, pues disponemos de más herramientas. Por todo esto, no se debe reforzar la autoridad, ya que disponen de toda la autoridad posible y necesaria. Por todo esto, el equipo en la presentación afirma que no se debería reforzar la autoridad del profesorado por un argumento de comportamiento del profesorado y otro argumento social, pues la autoridad otorgada es algo que se debe ganar y construir por uno mismo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Pastor García y voy a desarrollar la línea argumental de mi equipo, pero primero me gustaría comentar algunos de los aspectos citados por el equipo contrario. En su primer argumento, en su primera parte, en la parte social, dicen que los profesores tienen miedo a los alumnos ya que han sufrido agresiones. Esto choca directamente con nuestro con nuestro primer argumento, en el que decimos que los profesores no saben aplicar las herramientas de las que disponen para utilizar su autoridad. Por eso se sienten agredidos por los alumnos y estos se aprovechan de ello. Y en su segundo argumento de eficacia, han basado todo el argumento en una ley educativa aprobada en Andalucía en agosto. Entonces no se ha dado tiempo a aprobar esta ley, entonces no sabemos si esta nueva ley es efectiva. Bueno, una vez comentados los argumentos del equipo contrario, voy a pasar a explicar mi línea argumental. En nuestro primer argumento de comportamiento del profesorado, decimos que el profesorado goza de una completa autoridad ante el alumnado, pero ellos tienen que saber aplicarla. Entonces, ¿por qué hay tantos casos en los que parece que esta autoridad es nula? Esto ocurre ya que los profesores intentan impartir las clases de forma asertiva e intentan acercarse al alumno como si fueran un colega, como ya ha comentado nuestra introductora. Esto provoca que los alumnos no sepan las limitaciones que hay entre profesor y alumno. Entonces, ahí es cuando los profesores pierden su autoridad. ¿Su pregunta? ¿Me puede decir en qué perjudica que se reconozca la autoridad y la labor del profesorado? ¿Puede repetirla? ¿Me puede decir en qué perjudica que se reconozca la labor y la autoridad del profesorado? En ningún momento he dicho que perjudique la labor del profesorado. He dicho que los profesores no saben utilizar la autoridad de la que disponen. Bueno, entonces para arreglar lo que ya he dicho, lo que he comentado de que
los profesores no saben utilizar su autoridad, hemos pensado una solución que es básicamente enseñar una nueva asignatura en el magisterio que se llama Búsqueda de Autoridad, en la que se enseña a los profesores a utilizar las herramientas de las que ya disponen para tener toda la autoridad de la que sí que podrían disponer. Estas herramientas son el tono de voz, la gesticulación y la manera de tratar a los alumnos. Y esto demuestra que sí que tienen la autoridad necesaria, pero no saben utilizarla. Hay muy pocos ejemplos en los que se demuestra que la autoridad del profesorado se ve afectada por los alumnos. Es más, en el defensor del profesor hay un estudio que dice que hay 3.000 profesores al año que sufren acoso o agresiones por parte de los alumnos. Esto, aunque no sea ni un 1%, ya que el número de profesores en España es aproximadamente de unos 750.000 profesores, nos dice que lo que está mal es la manera de utilizar la autoridad, no que la autoridad no sea suficiente. Por lo tanto, en este argumento demostramos que a los profesores no les falta autoridad, sino que no saben utilizarla. Y en nuestro segundo argumento social, hablamos de que los profesores disponen de toda la autoridad posible. La autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar sobre personas subordinadas, como ya ha dicho el equipo contrario. La única opción para reforzar esta autoridad es volviendo a antiguos métodos. ¿Qué es lo que sucede? Que si volvemos a antiguos métodos, no se está desarrollando no está evolucionando la manera de educar a las personas. Y los humanos somos seres que estamos en constante evolución. Entonces, como dijo John Dewey, si enseñamos a los estudiantes de hoy como se enseñaba ayer, les estamos quitando el mañana. Bueno, además, si pasamos estos límites, podría incluso oprimir a los alumnos y disminuir su desarrollo creativo o educativo. Por lo tanto, respondemos con un rotundo no. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. Y esto es lo que están estableciendo desde el equipo contrario, intentando culpar a la víctima de las agresiones que se producen contra la misma. En primer lugar, nos presentan un argumento de comportamiento del profesorado, en el que afirman que el profesorado no sabe manejar la autoridad, culpándole. Y además se habla de instaurar una asignatura en la carrera de magisterio. Con esto, lo único que están demostrando es un punto que venimos a tratar desde mi equipo, que es que no se pone en valor el valor que tiene el profesorado. También nos sueltan dos afirmaciones más. Una dice, se acercan al alumno como colegas. Lo afirman simplemente sin razonar ni evidenciar y simplemente generaliza metiendo a todo un sector en el mismo saco. Pero es que llega la tercera afirmación sobre los profesores, que es, los profesores no saben utilizar su autoridad. Una vez más, generalizan y muestran la poca estima en que tenemos a los profesores a día de hoy. Y es que también nos hablan de diferentes castigos o medidas coercitivas que se podrían emplear, hablando de que los profesores podrían llegar incluso a oprimir al alumno. Y hablan de que podría darse una situación de abuso de poder. Sin embargo, esto lo único que hace es demostrar el mal concepto en el que tenemos a los profesores y además me gustaría pedirle al equipo contrario que me respondan. ¿Qué problema o qué inconveniente puede causar dar ayuda psicológica y legal que pone en valor la profesión del profesorado? Ya que vemos que desde las leyes de autoridad del profesorado que se han impulsado, lo que se da es un apoyo psicológico y legal en caso de las agresiones. Por tanto, no estamos hablando ni siquiera de aumentar más castigos. Su pregunta, por favor. El aumento de autoridad para mi equipo es que se ponga en valor
las actividades que realiza el profesorado, ya que son una pieza fundamental para la sociedad. Y puede que se estén preguntando que cómo se puede conseguir esto. Pues veamos, el primer paso para esto es reconocer a la autoridad del profesorado, siendo reconocidos los profesores como autoridad pública, como se está haciendo en algunas comunidades autónomas, ya que esto le proporciona una ayuda psicológica y jurídica y no les da más poder punitivo, como ustedes están diciendo, sino que dejan el mismo que tienen. De hecho, vemos cómo se le daría el mismo estatus que tienen jueces, inspectores de Hacienda y otras profesiones. Y nadie cuestiona que estas profesiones puedan oprimir al resto de la sociedad, como si se hace con el profesorado, y desde mi equipo no entendemos por qué. De esta forma, el profesorado pasaría de estar debajo de la parte baja de la pirámide a estar en la cúspide, que es donde debería de haber estado siempre, ya que la educación juega un papel fundamental. Por eso tenemos un primer argumento de necesidad, en el que vemos que se necesita aumentar la autoridad del profesorado, ya que en la actualidad la persona que es responsable de las clases y la que debería de aplicar las diferentes medidas correctivas se ve despojada totalmente y no está legitimada. De hecho, vemos como el servicio de ayuda del SIF recibe 2 llamadas al día y el 64% de las mismas se relaciona a agresiones contra el profesorado. Por otra parte, tenemos una perspectiva democrática, donde vemos cómo se pone en riesgo la libertad de cátedra, ya que vemos cómo en la práctica los profesores en la actualidad no tienen la suficiente autoridad, no tienen la que deberían de tener. Por tanto, para garantizar este derecho fundamental es necesario aumentar la autoridad del profesorado y poner en valor la labor que hacen por la sociedad. De hecho, aquí observamos cómo en España el 78% no está de acuerdo en la actualidad con el sistema educativo de su país. Por último, tenemos un segundo argumento, un argumento de eficacia, donde vemos que existen una serie de beneficios, tanto para los profesores, que se ven reforzados y ven que se pone en valor su labor, y por otra parte el alumno, que respeta al instrumento fundamental para que se formen como personas. Por tanto, estamos viendo que esto tiene más beneficios que perjuicios para todos, para profesores y para alumnos. Por tanto, debería realizarse. Por último, vemos el caso de agresiones por comunidades autónomas. Y vemos cómo han disminuido considerablemente precisamente en aquellas que han implementado la Ley de Autoridad del Profesorado. Algunas de ellas son precisamente Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja, por lo que no solamente hablamos de Andalucía. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Elena Fernández y voy a pasar a refutar la línea argumental del equipo contrario para más tarde construir la nuestra. Al principio quiero comentar un punto que me ha parecido relevante para este debate. Ha sido su contestación a nuestra pregunta, porque me gustaría que realmente respondieran. Para vosotros, ¿qué es el aumento de autoridad? Porque me dicen ponerla en valor, pero es que eso ya está recogido en las leyes. El BOE mismo lo recoge. El BOE, en su capítulo 2, artículo 5, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por ordenamiento jurídico. Ya está recogido, ya se valora esa autoridad en las leyes. Entonces, le pido al equipo contrario que matice qué es para ellos aumentar la autoridad. En su primer argumento y en su primer apartado, social, es necesario para la sociedad, nos dicen. Pero, ¿cómo nos demuestran que ese aumento de autoridad va a ser positivo para la sociedad? Porque desde nuestro equipo contrario vemos como eso es totalmente opuesto. Aumentando la autoridad, lo que estamos haciendo es oprimir. ¿Oprimir a quién? Oprimir al alumnado, porque se pierden derechos y libertades. Luego, en su segundo argumento, nos dicen que el profesor se ve reforzado. ¿Cómo reforzamos esta autoridad? Es lo mismo que siempre. Le pido al equipo contrario que matice ese punto, porque no entendemos en qué quieren reforzar la autoridad, valorándola si ya se hace.
Y el segundo apartado de su segundo argumento de eficacia es lo mismo que han estado repitiendo todo el rato. Son más respetados los profesores por parte de los alumnos. Pero esto es todo lo contrario. Si aumentamos la autoridad, volvemos a repetir lo mismo de siempre. Lo que se va a hacer es oprimir al alumnado. Se va a oprimir al alumnado y se le van a quitar derechos, libertades, su propia creatividad. Luego, nos han dicho que generalizamos en el poco uso de la autoridad. Todo lo contrario. Lo que estamos queriendo decir, con la evidencia que ha dicho muy bien mi compañero en la defensa del profesor, que tenemos aquí, que 3.000 profesores únicamente son aquellos que reciben abusos o cualquier tipo de agresión por parte del alumnado. Lo que queremos demostrar con esto realmente es que solo 3.000 profesores, son los que reciben esto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente se está ejerciendo esa autoridad. Por tanto, no es necesario aumentarla. Actualmente, la autoridad del profesorado es totalmente buena. No es necesario aumentarla, no tendría sentido. Lo que haría es todo lo contrario, oprimir al alumnado. ¿Su pregunta? Sí. ¿Me puede explicar cómo se supone que es oprimir, dar apoyo legal y psicológico al profesorado? Pero es que eso ya se hace. Artículo 1 del BOE. Protección jurídica del profesorado. Artículo 5. Autoridad pública. Y gozarán de la protección reconocida a tal condición por ordenamiento jurídico. Ya está reconocido. Por tanto, mi equipo responde con un completo y rotundo no. No, porque la autoridad otorgada es algo que se debe saber aplicar y construir por uno mismo. Muchas gracias. Manos arriba, esto es un atraco. Esto es lo que nos están exponiendo desde el equipo contrario, que parece que siguen sin querer ver la cuestión que nos trae hoy a este debate. Nos vuelven a hablar de la opresión que el profesorado podría ejercer sobre los alumnos. Sin embargo, nosotros en ningún momento hemos hablado de aumentar los castigos, ya que vemos como en la propia ley de autoridad del profesorado, la de Andalucía, se habla de reconocer el papel fundamental que tiene el profesorado. Por tanto, entendemos que esto se había tratado con anterioridad, pero no de manera efectiva, mientras que vemos que con la ley de autoridad del profesorado sí que es efectivo, tal y como he mostrado anteriormente en la evidencia de las comunidades autónomas y la reducción de los casos. Por tanto,
Nos siguen hablando de una opresión que no existe porque en ningún momento hemos hablado de aumentar los castigos y no sé si han leído las leyes de autoridad del profesorado, pero es que en ninguna de ellas habla de aumentar el poder punitivo de los profesores. Pero por otra parte, les vuelvo a recordar, el hecho de que piensen que por dar protección al profesor, el profesor lo va a utilizar como herramienta para oprimir al alumno, simplemente demuestra el poco valor que le dan al profesorado y el bajo concepto en que lo tienen, ya que vemos cómo dar ayuda psicológica y legal a un profesor o a cualquier persona solamente puede tener unas consecuencias que son positivas. Y les repito una vez más, porque creo que desde el otro equipo contrario no han entendido que no hablamos de castigo y en ningún momento a lo largo de toda nuestra línea argumental lo hemos hecho. Por otra parte, nos han dicho que la autoridad del profesorado ya se valora en la actualidad. Sin embargo, no dicen lo mismo los casos de las agresiones que hay, que desde el equipo contrario defienden que son muy pocos, pero sin embargo vemos cómo hay de más de 2.600 agresiones físicas a miembros de la comunidad educativa solamente en Andalucía y 34.000 si tenemos en cuenta insultos, injurias y coacciones. Por otra parte, el 57% de los profesores han tenido antecedentes de casos de violencia física de alumnos contra ellos. Y más de la mitad del profesorado español se siente amenazado por sus alumnos, no por culpa de los profesores, sino por culpa de que no se daba el suficiente valor a la educación y han sufrido con anterioridad agresiones o han conocido a compañeros de profesión que las han sufrido. Por tanto, no digan que ya se pone en valor porque vemos con casos prácticos que esto no pasa. Cuando hablan de que eso ya se hace, el BOE vemos que no ha establecido una causa-efecto. Y, de hecho, ustedes en ningún momento han demostrado que el BOE haya tenido una causa-efecto en la sociedad que haga que no sea necesario emprender otras medidas legislativas. Mientras que nosotras sí hemos defendido rigurosamente que la ley de autoridad del profesorado sí que tiene una causa-efecto, que es el que vemos en la disminución de las agresiones en las comunidades autónomas. Y, por otra parte, los mejores resultados en el informe PISA son precisamente de comunidades que también han puesto en marcha esta ley. Les repito, como podrían ser Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, entre otras. Por otra parte, se sigue defendiendo que qué significa para nosotros aumentar la autoridad del profesor. Y les repito, lo que significa para nosotros aumentar la autoridad del profesor es que se ponga en verdadero valor la labor que hacen por la sociedad. De hecho, vemos que si estamos en una reunión de amigos y alguien dice su pregunta, por favor. ¿Puedes repetirlo, por favor? En la actualidad vemos que no se valora la autoridad del profesorado. Por tanto, mediante las medidas, como sería la ley de autoridad del profesorado, precisamente en las comunidades autónomas en las que se ha emprendido esta ley, sí que vemos que de manera práctica ha tenido unas consecuencias que son innegablemente positivas. Entonces, ustedes no nos han presentado en ningún momento algún caso en el que aprobar la ley de autoridad del profesorado tenga un efecto adverso, y nosotros ya le hemos presentado más de 5 casos de comunidades que la han implementado y en las que la causa-efecto es positiva. Por tanto, les recuerdo que, como iba diciendo, si estamos en una reunión de amigos y alguien dice ser profesor, no se toma como una profesión seria o que tenga el valor que debe tener. Por tanto, el primer paso para que los profesores sean reconocidos no es otro que sean reconocidos como autoridades públicas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen de la Fuente y me gustaría invitarles a que recorrieran conmigo todo lo sucedido a lo largo de este debate. Ante la pregunta del debate que hoy nos reúne, ¿debe reforzarse la autoridad del profesorado? Respondemos con un rotundo no. La autoridad otorgada es algo que hay que ganar y construir por uno mismo, y para ello les hemos dado dos argumentos. Nuestro argumento del comportamiento del profesorado y nuestro argumento social. Sin embargo, el equipo contrario ha intentado argumentar a lo largo del debate que sí se debe reforzar la autoridad del profesorado, porque es más beneficioso que perjudicial. Y para ello nos han hablado de dos argumentos, un argumento de necesidad y un argumento de eficacia. Su primer argumento de necesidad lo han enfocado en dos perspectivas. La primera es social, donde afirman que es necesario para la sociedad actual. En su segundo argumento, el democrático, su segunda perspectiva, donde dice que hay necesidad de otorgarla. Y esto lo han evidenciado con un aumento de las agresiones. Pero como bien han demostrado mis compañeros, estos son una minoría, lo que nos lleva a aplicar nuestro primer argumento, el comportamiento del profesorado, donde explicamos cómo esta autoridad sí está otorgada, pero no saben utilizarla. Y su segundo argumento, la eficacia, donde dicen que se ven reforzados legalmente los profesores. Pero como han explicado mis compañeros, si aumentamos la autoridad, lo único que provoca es deprimir al alumno, como hemos explicado en nuestro segundo argumento social.
Para ellos, la autoridad es ponerla en valor, pero actualmente ya está reconocida. Y ante ello, ¿qué les hemos traído nosotros? Pues 2 argumentos con coherencia. Nuestro primer argumento, el comportamiento del profesorado. El profesor goza de una completa autoridad ante el alumno. Entonces, ¿por qué hay casos en los que esta autoridad parece inexistente? Muy sencillo, los docentes no saben utilizar la autoridad que se les concede. Y esto lo hemos demostrado que ocurre cuando el profesor intenta aplicar una educación más asertiva. Por tanto, en este argumento demostramos que a los profesores no les falta autoridad, sino que no saben o no la implantan de la manera adecuada. Y nuestro segundo argumento, el social. Los profesores disponen de toda la autoridad posible. La única opción de reforzar la autoridad sería volviendo a los métodos antiguos. ¿Qué es lo que sucede? Que los tiempos cambian y la educación evoluciona. Actualmente los profesores ya tienen toda la autoridad de la que pueden disponer sin violar los derechos de los alumnos. El profesor tiene el derecho de sancionar mediante llamadas de atención, sanciones e incluso expulsiones. Es decir, que ya disponen de todos los medios posibles para obtener esta autoridad. Por tanto, no se debe reforzar la autoridad porque ya disponen de toda la autoridad posible y necesaria. Por lo que, ante la pregunta que hoy nos reúne, ¿debe reforzarse la autoridad del profesorado? Respondemos con un rotundo no, porque la autoridad otorgada es algo que se debe ganar y construir por uno mismo. Y esto ha quedado demostrado con nuestros 3 argumentos. Comportamiento del profesorado, donde explicamos cómo los profesores no les falta autoridad, sino que no saben o no la implantan de la forma adecuada. Y nuestro segundo argumento, social, donde vemos cómo no se debe reforzar la autoridad, porque ya disponen de toda la autoridad posible y necesaria. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Gallego y vengo en calidad de conclusora a favor de la pregunta planteada en este debate. Me gustaría dar las gracias al equipo contrario y a los jueces. Os invito a todos a hacer conmigo un juego de trileros, donde demostraré que en este ha ganado mi equipo. Me gustaría destacar que mi equipo ha demostrado que esta medida es eficaz, presentando diferentes gráficas de diferentes comunidades autónomas y además hemos presentado cómo existe un problema y presentamos también una solución eficaz, que sería aumentar la autoridad, al contrario que hace el equipo contrario. A continuación, realicé un resumen de lo acontecido y el primer movimiento en ese juego de trileros son los argumentos del equipo contrario, con los que defienden que no porque la autoridad se debe ganar. Nos dan un argumento 1, de comportamiento del profesorado. Nos dicen que tienen autoridad pero que no saben implementarla. Quieren implementar una asignatura en la carrera de los profesores y además nos dicen que solo hay casos puntuales de agresiones y de violencia. Solo existen 3.000 casos. Bueno, pues esto choca completamente con nuestro argumento 1, donde hemos defendido que es necesario, ya que es demandado por los profesores, por lo que se necesita una solución, y esa solución es el aumento de la autoridad. Su solución al problema, implementar una asignatura, y además no nos demuestran que esta vaya a ser eficaz. Nosotros sí hemos evidenciado que existen numerosos casos de violencia, como ha dicho mi compañera Elena, 12.600 solo en Andalucía, y también tenemos una solución real, aumentar la autoridad. Luego nos traen un argumento 2, nos dicen que la educación ha avanzado, que se tiene toda la autoridad necesaria y que si se implementa se volvería al pasado y que se oprime al alumno. Bueno, hemos demostrado cómo al otorgar esa autoridad se avanzaría en la sociedad porque se le daría un mayor valor y reconocimiento a la profesión, por lo que traería más beneficios. El equipo contrario, cuando nos dice que se oprime al alumnado, pues es justo por esta idea que se tiene de los profesores que es necesario aumentar esta autoridad y su valor en la sociedad. Bueno, pues aquí vamos viendo cómo en el juego de trileros va ganando mi equipo. A continuación recordaré nuestros 2 sólidos argumentos, con los que defendemos que sí porque es más beneficioso que perjudicial. Un argumento 1 de necesidad. Desde la perspectiva social, existe una necesidad en la sociedad actual, ya que hay un deterioro en el clima de la convivencia, por lo que hay que reforzar esta autoridad, que es la única solución ante los profesores que se ven despojadas de la misma. Hemos evidenciado diferentes agresiones y el aumento de la violencia en las aulas, como ha traído mi compañera Elena, además de casos en Andalucía y en España. Luego también tenemos una perspectiva democrática. Es necesario otorgar autoridad porque si no se pone en peligro el derecho fundamental a la libertad de cátedra, que está recogida en el artículo 20.1. Actualmente no existe esta libertad y para garantizarla hay que aumentar la autoridad. Luego tenemos un argumento 2 de eficacia, donde afirmamos que existe una correlación positiva en el reforzamiento de esta autoridad, porque trae más beneficios que perjuicios.
Y además trae también una mayor calidad educativa, como hemos evidenciado en los informes de PISA y también en la gráfica de que han disminuido los casos al implementar esta mayor autoridad en las diferentes comunidades. Así que por estos dos sólidos argumentos mi equipo ha ganado en este juego de trileros. Muchas gracias.